Hola amigos y hermanos, una vez más, Dios les bendiga y el gusto de estar con ustedes de nuevo a través de estos videos en YouTube. Quiero llevar a ustedes un corto tema titulado Las 10 tribus perdidas de Israel. Este tema de las 10 tribus de Israel es un tema que no es muy popular. eh, Mucha gente no sabe de este tema y a los que saben un poco de esto no les gusta hablar del tema. Pero yo quiero traer a ustedes un corto estudio acerca de lo que son las 10 tribus perdidas de Israel. En el principio, en tiempos de Jacob, el pueblo de los hebreos se llegó a conformar de 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, que fueron llamadas las 12 tribus de Israel, ya que a Jacob le fue cambiado el nombre y se le puso por nombre, en lugar de Jacob, se llamó Israel. Nuestro Dios le cambió el nombre. Ahora bien, fueron 12 tribus de Israel. Realmente fueron 13 hijos, pero entre ellos era una hembra, entonces nada más se cuentan 12 tribus de Israel. En esas tribus de Israel, entre las 12 tribus, había una tribu que se llamó la tribu de Judá. La tribu de Judá, de la cual persona, Judá, descienden los judíos, que es una palabra muy popular en medio de nosotros, ¿no? Los judíos. Todo el tiempo hablamos de judíos. Todo el tiempo hablamos del judaísmo, la religión judaica y otros términos parecidos. Pero en el principio eran 12 tribus y el problema con estas 12 tribus es que los enseñadores actuales se han olvidado que Israel realmente está conformado por 12 tribus, no por una sola tribu. Las 12 tribus de Israel. Yo quiero dar una pequeña historia de lo que es la historia bíblica acerca de lo que son las 12 tribus y déjenme remontarnos al tiempo del rey Salomón. En el tiempo del rey Salomón, cuando Salomón gobernaba y reinaba sobre Israel, eran 12 tribus las que realmente conformaban el pueblo hebreo. Y entre estas 12 tribus, pues formaban un solo país, que era Israel, por supuesto. A la muerte de Salomón, debido a que Salomón pecó contra Dios, Dios decidió hacer una división entre el pueblo de Israel y dividió al pueblo de tal manera que 10 tribus quedaron en el norte y 2 tribus quedaron en el sur, surgiendo pues una frontera, ¿no?, entre lo que era la casa de Israel en el norte y la casa de Judá en el sur. La casa de Israel en el norte, la casa de Israel en el norte, perdón, estuvo conformada por 10 tribus y su capital fue Samaria. Y las tribus de Judea, en el reino de la casa de Judá, quedaron las 2 tribus restantes, que era la tribu de Judá, o sea, los judíos, y la tribu de Benjamín. Estas 2 tribus quedaron en el sur. Durante varios años hubo guerras entre los mismos pueblos. Ustedes pueden leer esto en el libro de los Reyes, en los libros de las Crónicas, primera y segunda de Crónicas, en donde se narran las guerras que habían entre ellos mismos, entre hermanos. Luchaba la casa de Israel contra la casa de Judá. A veces se unía la casa de Israel en el norte, se unía con los asirios que estaban al norte de ellos para luchar contra Judá. A veces Judá se unía con los egipcios que estaban al sur de ellos para pelear contra la casa de Israel. A veces la casa de Israel se unía con la casa de Judá para luchar juntos contra otros vecinos que tenían ahí, contra los asirios, contra los egipcios. Y bueno, esa era la situación que se vivía en esos tiempos. Entonces tenemos que Israel se dividió prácticamente en 2 países diferentes, la casa de Israel al norte, la casa de Judá al sur. Con el tiempo, el pueblo asirio conquistó a la casa de Israel y se llevaron cautivas a las 10 tribus, los asirios, y las dispersaron por todo el reino de Asiria, que en aquel tiempo comprendía todo lo que es ahora lo que se llama Irak, Irán, que antes se llamaba Persia. Todo eso era parte del país de Siria, todo eso era parte de lo que era el imperio asirio, y estas 10 tribus fueron dispersadas y perdidas y no volvieron jamás a esas tierras de la casa de Israel. Por el contrario, el rey de Asiria determinó que tenían que colonizar aquellas tierras de la casa de Israel con gente pagana,
con gente que trajeron de Persia, de gente que trajeron de Asiria, de Babilonia, de Asiria misma, y entonces colonizaron todas aquellas tierras del norte. Los judíos que estaban al otro lado de la frontera, en la casa de Judá, se dieron cuenta que esto había sucedido y sabían desde entonces que la gente que habitaba al otro lado de su frontera ya no eran sus hermanos de las 10 tribus de Israel, era gente pagana traída de los países del norte. Aquella contienda que existía entre samaritanos y judíos cuando el Señor Jesús vino en su primera venida, realmente se debía a que los judíos sabían que la gente que vivía en Samaria y en todo lo que era el reino de las 10 tribus de Israel no eran israelitas, no eran hebreos, eran paganos traídos del reino de Asiria. Entonces no había entre ellos comprensión, no se llevaban, ¿verdad?, entre samaritanos y judíos. Resulta que con el tiempo Babilonia se convirtió en la potencia que gobernaba el mundo en aquel tiempo, y también Babilonia vino y venció a los judíos en la guerra y se llevó cautivos a los judíos por 70 años a Babilonia. Entre esos cautivos iba el profeta Daniel. 70 años después, este pueblo judío volvió por un decreto del rey Ciro de Persia. Volvió entonces este pueblo cuando los persas y los medos se unieron y vencieron al reino de Babilonia y le dieron la libertad de nuevo al pueblo judío, y el pueblo judío pudo regresar a la tierra de Israel. En ese tiempo también Nehemías, que era un copero del rey allá en el reino de los persas, también viajó hacia Israel y estuvo envuelto en la reconstrucción del templo y los muros de Israel. Entonces la gente que volvió, que era la gente de Judá y la gente de Benjamín, que se habían fusionado en una sola tribu, volvieron a su tierra. Esta era la gente judía que estaba volviendo entonces a la tierra de Israel. Cuando Cristo Jesús nuestro Señor vino a la tierra de Israel, lo que encontró fue al pueblo judío. Y obviamente nuestro Señor nació como judío, ¿verdad? Nuestro Señor como hombre fue judío. Pues resulta que desde entonces no se sabe nada de las 10 tribus de Israel. Hay grupos de gente en diferentes partes del mundo que a través del tiempo han declarado que ellos son descendientes de algunas de las tribus perdidas de Israel. Hay gente, por ejemplo, en Etiopía, en África, que dicen ser descendientes de una de las tribus de Israel. También hay gente en la India, también hay gente en China, hay gente en Japón que también dicen ser descendientes. También hay especulación, se dice de que mucha gente de estos descendientes de las 10 tribus de Israel se dispersaron hacia lo que ahora es Inglaterra, ¿verdad?, con la tierra de los británicos, y otra gente se dispersó hacia lo que es los Estados Unidos. Mucho se especula, y podría ser cierto, ¿por qué no? ¿Por qué siempre Estados Unidos y Gran Bretaña, o sea, los ingleses, siempre apoyan a Israel? ¿Será porque realmente sienten el llamado de Dios para ayudar a esta gente? Es probable que sí, pero eso no pasa de ser realmente especulación. Pero lo que sí es cierto es esto: las 10 tribus se perdieron y no fueron encontradas hasta este día. Entonces, todo lo que nosotros conocemos es a los judíos. Ahora, el problema que tenemos nosotros ahora es que los enseñadores de la palabra de Dios, pastores, maestros, evangelistas, enseñan que todos los hebreos son judíos. Ellos le llaman a cualquier hebreo, le llaman judío. Y debido a la incomprensión de este tema de las 10 tribus perdidas de Israel, hay profecías en la Biblia que no han podido ser entendidas debido a esta confusión. Por ejemplo, cuando el pueblo hebreo o cuando el pueblo judío volvió a la tierra de Israel en 1948, empezó toda la gente a decir de que se había cumplido la profecía de Ezequiel 38, y que había vuelto el pueblo a Israel y que se había creado una nación en un día y que no iba a pasar una generación para que el Señor viniera. Entonces empezaron a contar los años
Y dijeron, bueno, 1948, una generación dura 40 años. Entonces, 1948 más 40 son 1988. Y comenzaron a especular. En 1988 viene el Señor. En 1988 viene el Señor por su iglesia. Y empezaron a crear aquella profecía, según ellos, de que el 88 venía el Señor. No vino. Estamos en el 2014 y todavía no viene. ¿Qué pasó con la profecía cumplida entonces en que Israel había vuelto a su tierra? Es que no fue Israel el que volvió a la tierra, fueron los judíos nada más, una de las 12 tribus de Israel. Y póngale que 2, incluyendo a Benjamín con ellos. Pero hay 10 tribus que todavía no vuelven a Israel. Estamos esperando que esas tribus aparezcan y van a aparecer un día, las 10 tribus de Israel. Y cuando esas tribus aparezcan, entonces van a pasar muchas cosas. Cuando las 10 tribus se unan a la tribu de Judá y de Benjamín, que están ahora en Israel, entonces sí se va a cumplir esa profecía de la higuera. Entonces, repito, el problema es la incomprensión que hay con respecto a qué es un hebreo, qué es un judío, ¿verdad? Y qué es un rubenita, y qué es un danita. O sea, las tribus de Rubén, la tribu de Dan, la tribu de Neftalí, la tribu de Isaacar, la tribu de Zabulón. Hay 12 tribus, hermanos, 12 tribus, no nada más una. Para darles un ejemplo, una vez en internet vi que había por ahí en una página cristiana y hacían una pregunta y decía el autor de la página, ¿podría usted nombrar 5 de los más famosos judíos en la historia del mundo? Ahí estaba nuestro Señor Jesús, ahí estaba Einstein, ahí estaba Maimónides, ahí estaba nuestro Señor Jesús y estaba Moisés. Bueno, de todos los mencionados, todos eran judíos menos uno, Moisés. Moisés era levita, de la tribu de Leví. No se puede ser de la tribu de Leví y al mismo tiempo ser de la tribu de Judá. Por ahí hay un predicador que aparece en internet bastante, que es este muchacho, yo no me acuerdo de su nombre, el muchacho de Ecuador, ¿no? O que vive en el Ecuador, creo que es boliviano y creo que es pastor y supuestamente es judío y trae su gorrito aquí y según que por saber la Torá y por saber el hebreo él sabe mucho, lo dudo, porque él dice que es levita y al mismo tiempo dice que es judío. A ver si un día él me puede explicar eso, ¿no? Cómo es que él es levita y judío al mismo tiempo. Ahora, sabemos de que los benjaminitas se convirtieron en judíos por la fusión que hubo entre ellos, pero también yo entiendo que algunos levitas se han de ver, unos pocos también se fusionaron. Es el caso de que el rey de allá de Asiria, cuando colonizó las tierras de la casa de Israel, dice que el Señor soltó muchos leones que se comían a la gente y el rey de Asiria tuvo que mandar unos sacerdotes levitas para que le enseñara a esa gente quién era el Dios de aquellas tierras. Y de esa manera estos paganos que habían colonizado esas tierras llegaron a conocer lo que era la doctrina de este pueblo hebreo y entonces llegaron a tener conocimiento pero nunca se convirtieron. Y los judíos sabían eso, entonces sabían que ellos nada más por conveniencia adoraban a Jehová como el Dios de aquellas tierras, pero seguían también adorando a sus propios dioses, a Baal y a otros dioses que tenían ellos en aquel tiempo. Entonces, es probable, pero se me hace, ¿verdad? ¿Cómo es que este muchacho sabe que es levita y al mismo tiempo es judío? Pues está raro. Bueno, la cuestión es esta, la incomprensión que hay acerca de lo que es hebreo y lo que es un judío. La gente, cuando dice judío, cree haberlo dicho todo. Y no. Judíos es una de 12 tribus. En el libro del Apocalipsis se hace notorio de que van a estar identificadas esas tribus, porque en el capítulo 7 de Apocalipsis se menciona a los 144,000. Y fíjese usted, hermano, hermana, lo que es la incomprensión de esta gente. Yo he escuchado pastores, evangelistas, maestros, y que dicen, son 144,000 judíos. Y ustedes lo habrán visto también. Ellos dicen, son 144,000 judíos. Y la Biblia no dice eso. Dice que son 144,000 hebreos. Son 144,000 hombres vírgenes,
de todas las tribus de Israel, no solamente de los judíos. De los judíos van a ser nada más 12,000. Eso es todo. 12,000 de cada tribu hacen un total de 144,000. Yo le voy a leer a usted el capítulo 7 de Apocalipsis, en donde muchos enseñadores dicen son 144,000 judíos, porque ellos le llaman judíos a todos los hebreos. Sin embargo, la autoridad la tiene la Biblia, la palabra de Dios. Déjenme les leo Apocalipsis 7. Y es más, hago un pequeño espacio, si gusta buscar usted en su Biblia Apocalipsis 7 y lo leemos juntos. Déjeme hacer un pequeño comentario más mientras usted busca Apocalipsis 7. Resulta de que debido a esta mala interpretación bíblica, tenemos problemas a veces, repito, para entender las profecías. Algunas profecías que están en la palabra de Dios no las hemos entendido sencillamente porque hemos aplicado el término judío a cualquier hebreo. Déjeme decirle que un rubenita no es judío. Déjeme decirle que un levita no es judío. Déjeme decirle que los danitas no son judíos. Ahora bien, en estos tiempos modernos, los judíos están haciendo algo. Y es que cuando esta gente de otros países que claman ser descendientes de las tribus de Israel, los aceptan entre ellos con la condición de que se conviertan al judaísmo, de que se hagan judíos. Y entonces ahora resulta que los judíos están haciendo proselitismo entre la misma gente que supuestamente son de las mismas tribus de ellos, pero ellos quieren que ellos se hagan judíos. O sea que como que para el judío ya no cuenta el rubenita, ya no cuenta el levita, ya no cuenta el danita, ya no cuenta la tribu de Aser, la tribu de Simeón, la tribu de Zabulón, la tribu de José, Manasés, Efraín. Eso ya no cuenta para ellos. ¿Por qué el judío está tratando ahora de convertir a cualquier persona que es de descendencia hebrea a que se conviertan en judíos? Dios no hizo un pueblo hebreo nada más de judíos. Aunque nuestro Señor como hombre fue judío, Dios creó un pueblo que es el pueblo hebreo, y en ese pueblo fueron 12 tribus, y siguen siendo 12 tribus, y seguirán siendo 12 tribus. El número 12 es muy importante en lo que es la numerología bíblica. Son 12 tribus de Israel. Amén. Son 12 puertas en el Apocalipsis, 12 muros, 12 apóstoles. El número 12 se utiliza bastante. Ahora leamos en Apocalipsis 7, en donde dice los 144,000 sellados. Repito, muchos enseñadores dicen los 144,000 judíos. No, eso no dice la Biblia. Lo que dice es lo siguiente. Apocalipsis 7, 1 en adelante. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, oiga esto, de todas las tribus de los hijos de Israel. No dice 144,000 sellados de los judíos, no. Dice el versículo 4, muy importante, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y luego nos menciona las tribus. Versículo 5. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. Entonces judíos nada más son 12,000, no son 144,000. Judíos son 12,000 nada más. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados.
de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Total, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel, de los hijos de Israel. Así es que no hay tal cosa de que son 144,000 judíos. La próxima vez que usted escucha a un predicador diciendo los 144,000 judíos, pregúntele por qué si la Biblia dice que son 12,000 de cada tribu. Así es de que esto es un estudio con respecto a las 10 tribus perdidas de Israel. En un momento dado se reunirán todas estas tribus, como el libro de Apocalipsis hace notorio que estas tribus estarán presentes en el tiempo del fin. Y entonces se cumplirán varias profecías que no se han cumplido porque estas 10 tribus todavía no han aparecido. Así es que es todo por hoy con respecto a las 10 tribus de Israel. Espero que esto le sea de bendición, que esto le sirva de una aclaración que tal vez usted necesitaba para determinar con respecto a lo que es el pueblo hebreo. 12 tribus conforman y conformarán siempre el pueblo de Israel. Dios les bendiga y hasta el próximo estudio.